El crimen de Avetrana, el feminicidio de la joven Sara Scazzi, ha sido uno de los casos más debatidos en Italia. La historia de esta pobre chica, asesinada con tan solo 15 años, conmocionó no solo a la comunidad local, sino a toda la nación. Avetrana es un municipio de unos 6.000 habitantes en la provincia de Taranto. Estamos, por tanto, en Puglia, en el sur de Italia. El 26 de agosto del 2010 debería haber sido un día agradable para Sara, para pasarlo en el mar junto a su prima, Sabrina Misseri, y una amiga. La cita es en la casa de sus tíos, Michele Misseri y Cosima Serrano, los padres de Sabrina. Sara debe recorrer apenas unos cientos de metros para llegar a esa casa donde suele pasar gran parte de su tiempo. Aquel día, sin embargo, aquel 26 de agosto de 2010, Sara llega tarde. Más tarde se sabrá que la joven salió de casa a las 14 horas de la vivienda donde vive con su madre, Concetta Serrano Spagnolo. Esperándola están Sabrina y María Ángela Spagnoletti, amiga de ambas. Ese retraso, aunque no excesivo, inquieta a Sabrina. Quien lo relata durante el juicio es María Ángela Spagnoletti, que, sentada en el estrado de los testigos, declara: Sabrina parecía agitada, repetía que seguramente su prima había sido secuestrada y que había que avisar a los carabinieri. ¿Por qué Sabrina Misseri estaba tan preocupada por el retraso de su prima? ¿Había tenido un sexto sentido o una especie de mal presentimiento? Una cosa es segura, los minutos pasaban, pero Sara no aparecía. Quizás Sabrina Misseri tenía razón, su prima había sido secuestrada, o en cualquier caso algo malo le había sucedido. No responde al móvil, una circunstancia que hace saltar definitivamente la alarma. Cae la noche, pero no hay rastro de Sara. En el pueblo la noticia se difunde rápidamente y hay quien piensan a una desaparición voluntaria. Se dicen cosas sobre ella, por ejemplo, que frecuentaba a chicos mayores o que hacía amistades en la web. Es a partir de aquí que comienzan las investigaciones de los carabinieri. Se verifica la hipótesis de la fuga, también porque un secuestro con fines de extorsión tiene poco sentido. Sara no pertenece a una familia rica. La sospecha inicial es que Sara haya sido captada por un hombre en Facebook. Los carabinieri analizan minuciosamente su perfil social e incautan su diario donde confía sus secretos, miedo, pero no surge nada relevante. Pasan los días y las semanas. Agosto llega a su fin, pero Sara parece habérsela tragado la tierra. Mientras tanto, desde los primeros días, Sabrina Misseri se entrega a las cámaras, habla en televisión casi a diario, convirtiéndose en la protagonista mediática de esa historia, de esta maldita historia. Un primer giro importante se produce el 29 de septiembre. Ese día se encuentra el primer rastro de Sara, su teléfono móvil parcialmente quemado. El aparato es recuperado en un terreno cerca de una casa de campo en Porto Cesareo, provincia de Lecce, en la carretera que conecta Avetrana con Nardò. Lo más importante es que ese terreno es propiedad de Michele Misseri, el tío de Sara, y es precisamente él quien encuentra el teléfono y avisa a las autoridades.
Michele afirma que estaba quemando rastrojos y que accidentalmente quemó el teléfono que carecía de tarjeta SIM y batería. La zona ya había sido revisada por los carabinieri sin éxito. La hipótesis inicial es que el teléfono fue arrojado desde un coche en marcha, pero pronto madura la idea de que la desaparición ocurrió dentro del entorno familiar y que la joven ha sido asesinada. La atención se centra en Michele Misseri. Sospecha que se confirma al interceptar una llamada entre Sabrina y su madre. La joven dice llorando: sé que se la llevó él. Además, los análisis técnicos concluyen que el teléfono no pudo estar a la intemperie un mes entero. Fue colocado allí poco antes de su hallazgo como un intento de desviar la investigación. El 6 de octubre, tras un interrogatorio de 9 horas, Michele Misseri confiesa. Dice haber matado a su sobrina tras el rechazo de esta a sus avances sexuales. El agricultor relata detalles espeluznantes. Afirma haberla estrangulado en el garaje, haber llevado el cuerpo al campo y haber abusado del cadáver antes de enterrarlo en un pozo subterráneo. En ese preciso momento, Concetta, la madre de Sara, se encuentra en directo en el programa Chi l'ha visto, conectada desde la casa de Michele. Al recibir la noticia de la confesión por teléfono, abandona la casa del hombre que dice haber matado a su hija. Misseri conduce a los carabinieri al lugar del entierro. Misseri conduce a los carabinieri al lugar del entierro. Se excava hasta las 2 de la mañana, cuando se recupera el cadáver en un estado irreconocible. Sin embargo, a principios de noviembre, Michele se desdice. Ahora afirma que Sara murió tras una pelea con Sabrina en el garage. Sabrina es arrestada bajo la acusación de homicidio. El móvil sería la envidia. Sabrina está obsesionada con un joven, Ivano Russo, con quien tuvo 2 encuentros sexuales antes de que él le aclara que no quería una relación seria. Ivano, en cambio, es muy afectuoso con Sara, aunque es un afecto fraternal. Las primas terminan disputándose al mismo chico. Sabrina está celosa. Cuando Sara se entera de los encuentros sexuales de su prima, se lo cuenta a su hermano Claudio, quien llama a Ivano para pedirle explicaciones. Esto irrita a Ivano, que corta su relación con Sabrina días antes del crimen. Sabrina, llena de resentimiento, culpa a Sara. La noche antes de la desaparición, testigos informan de una discusión entre ambas en un pub. Durante el juicio, este hecho se minimiza diciendo que solo fue un reproche para evitar chismes. Finalmente, la autopsia descarta cualquier violencia sexual. Michele mintió sobre este detalle. Tras verse acorralado por las pruebas, el agricultor admite que no abusó de ella y termina señalando a Sabrina como la única asesina.
Pero los investigadores también ponen la lupa sobre Cosima Serrano, la madre de Sabrina. Aunque ella negó estar en el garage, el rastreo de su móvil la sitúa allí y en el lugar donde se halló el cuerpo. La sentencia final determina que Sara fue asesinada en la casa, estrangulada con un cinturón en una acción coordinada por dos personas. Después llevaron esas dos personas el cuerpo al garage. Michele no estuvo presente en el asesinato, pero ayudó a ocultar el cadáver en el campo con la colaboración de su hermano y su sobrino. Las dos mujeres actuaron para salvaguardar, entre comillas, el nombre de la familia y evitar que se supiera la relación sexual de Sabrina con Iván. Sabrina Misseri y Cosima Serrano fueron condenadas a cadena perpetua. Michele Misseri recibió una pena de 8 años por ocultación de cadáver. Su hermano Carmine fue condenado a 4 años y 11 meses. Desde el 11 de febrero del 2024, Michele Misseri es un hombre libre y ha vuelto a declarar en televisión que él es el único culpable. Si este caso os ha dejado sin palabras, escríbelo en los comentarios. Os saludo y os espero en el próximo vídeo.